Vamos a hablar sobre el corazón para ganar. El corazón para ganar pareciera un eslogan de algún equipo de fútbol, ¿no? O tal vez de muchos, de algunos que pueden decir, ese es mi lema, tengo un corazón para ganar. O alguien podría decir, tengo un corazón para ganar. Como que no hay mucha efervescencia en eso, ¿no? Pero el que puede decir, tengo un corazón para ganar, como que contagia más. En ese aspecto, hoy vamos a hablar acerca de una persona que tenía un corazón para ganar. Una persona que era un poeta. Como poeta él podía decir, vi tus ojos que me atravesaron hasta mi alma, en el cual tus ojos reflejaban el azul del mar, que está muy cerca de acá, y acá en mi corazón yo te amo por siempre. Eso es un poeta, ¿verdad? Eso es un corazón de poeta. Pero asimismo, como tenía lo de poeta, lo podemos poner en el otro lado, el de guerrero. Y como un militar, perdón si hay algún militar aquí, disculpando, ¿cómo un militar puede decir a la persona que ama, que le agrada, que quiere estar con ella, puede decir, así dice, tú me gustas, de acuerdo a mi corazón? Es algo contraproducente, ¿verdad? Por acá estamos del embellecimiento del idioma y por acá estamos con la seguridad, podría decirse así. Entonces, ¿por quién optar, no? Si alguien viene, un caballero con un corazón poeta y viene con un corazón guerrero, alguna de las hermanas que está soltera, ¿por cuál eligen? Es la gran pregunta. Pero estas dos cosas tenía un hombre que era un rey, que antes de ser rey, él era un servidor, y antes de ser servidor era pastor. Fácil, ¿verdad? Así que vamos a la Biblia y vamos a ver Hechos 13:22. Me dicen amén cuando lo tienen para leerlo juntos. Hechos 13:22. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Ok, muy bien. Si lo tienen en pantalla también lo pueden ver allí. Dice la palabra de Dios, quitando les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y bueno, por alguna razón, no sé si seré poeta o no sé si seré guerrero, pero me pusieron el nombre de David, que es mi segundo nombre. El primero es Ricardo, en honor a mi padre, y bueno, el otro es David. Y para diferenciar en casa, mi mamá me decía David. Y en alguna ocasión yo me he presentado como Ricardo y como David, y una vez dos pastores estaban peleando, porque dice uno, él es Ricardo, no, él es David. Y yo digo, soy el mismo, ¿no? Soy Ricardo David. Pero por alguna razón, mi mamá decía que cuando llegó a la iglesia, cuando ella aceptó al Señor, le encantó la historia de David y ella puso en su corazón que cuando tenga un hijo le iba a poner David. Y bueno, por ahí está. Y yo pensé que era un nombre único, es un nombre muy general. La mayoría de pastores ponen a sus hijos David. Pero bueno, en casa nos diferenciaba. Y ahí está, por alguna razón está el nombre. Pero vamos a hablar no de mí, sino de aquella persona que Dios utilizó para cambiar el rumbo de una nación. Aquella persona que estaba en el anonimato. ¿Cuántos creemos que nadie nos ve lo que estamos haciendo? De repente estamos haciendo alguna labor en la iglesia, aunque sea un papelito, no hay, eso está bien. Aunque sea un papelito que está ahí tirado, nosotros lo recogemos y lo ponemos en el lugar donde pertenece, ¿no? La basura. Estamos haciendo algo. Eso que estoy mencionando es mínimo, pero quizás estamos haciendo algunas cosas mucho mejores que esas, pero sin embargo, nadie nos dice gracias. Si en la casa a veces queremos lavar los platos, sea un hijo, sea un esposo, y bueno, siempre a veces, lamentablemente, a las esposas le ponen a lavar. Pero
si alguno de ellos, tanto hijos como esposo, hacen eso y nadie le dice gracias, Dios está viendo lo que están haciendo. Porque David estaba en un lugar donde quizá nadie lo veía. ¿Cuál era su tribuna? ¿Cuáles eran las personas, bueno, no personas, sino animales, que lo podían aplaudir? Las ovejas. Y las ovejas, como algún político dijo, las ovejas dicen me, o me, sí, ya, así más o menos dicen. Eso decían los políticos. Y ese era su público. Él en ese lugar, en el campo, donde todo es libre, donde él podía desarrollar ese corazón de poeta, donde él podía ver las plantas, podía ver los animales, podía ver los cerros, toda la naturaleza que Dios le había puesto o nos ha puesto a nosotros, y él podía describir aquello. Por lo menos estaban en su corazón, por lo menos estaban en su mente. En algún momento, o quizás en ese lugar también, porque hay muchos salmos, por ejemplo el Salmo 23, que nos habla de que Jehová es mi pastor. Entonces desde ahí, desde ese lugar, donde nadie daba ni un céntimo por David, desde ese lugar Dios lo estaba escogiendo. Desde el lugar donde estamos, Dios nos está escogiendo. Dios nos ha llamado. Y algún momento estaremos ante los ojos de todos, por lo menos los humanos. David estaba ante los ojos de los animales. Y por ahí, como estaba ante los ojos de los animales, apareció por un lugar un oso y luego un león. Y él se las cobró todas, ¿no? Porque se estaba metiendo con sus ovejas. Y nadie se mete con mis ovejas. Y luego Dios va a ser a través de la Biblia una alegoría, tanto como el pastor y las ovejas. Y esas cosas estaba haciendo David. Así es que nada de lo que hacemos, lo bueno y también lo malo, Dios lo ve. Así que tenemos que procurar hacer lo bueno. Como Pablo dice, aunque no quisiera a veces el mal, pero intento tener dominio y hacer las cosas buenas. En ese aspecto, siempre hay algo que el corazón está viendo, y es el corazón, algunos lo han catalogado como que es la voluntad. ¿Tenemos voluntad de agradar a Dios? Sí. ¿Tenemos voluntad de hacer lo malo? No. Pero hay algunos que, pese a decir sí, a veces hacemos lo malo. Y bueno, ahí está también para podernos reconciliar con Dios y arrepentirnos. Cosa que David también hizo. Cosa que él, una persona que estaba conforme al corazón de Dios, pecó y pecó feo. Para nuestros ojos, ¿verdad? Porque para Dios, aunque alguien diga, un humano diga, una mentirita es cualquier cosa, ¿no? Para Dios todo es pecado. Y él sí tuvo un pecado, dos pecados muy fuertes, pero sin embargo, él quería hacer las cosas bien y se arrepintió. Y ese es el corazón que Dios quiere en nosotros, un corazón donde dejemos que la voluntad de Dios haga en nosotros grandes personas. Como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia, como cristianos estamos llamados a que Dios cada día fluya su poder en nosotros, y debemos de dejar que Dios actúe. No solamente tenía esa voluntad, sino que también David tenía la fuerza. Y vamos para acá. Hemos dicho que por acá están los poetas y por acá están los guerreros, sin alusiones personales, ¿no? Y aquí estaba el corazón de la fuerza, donde David dejaba lo poeta y para ser ese conquistador tenía la fuerza. ¿Cuántos tenemos la fuerza para acabar con la vida de las amenazas o las amenazas que se nos presentan? Siendo pastor, a David se le apareció dos animales feroces. Y el león estaba con hambre. El oso quería molestar. Es representación de las cosas que hace el enemigo a veces. Dice que cuando los leones comen, podían estar 3 meses sin hacer problemas. Pero este león parece que habían pasado los 3 meses y estaba buscando a quién devorar. Ahí vino la fuerza de David. Y el oso también quería hacer problema, quería asustar,
y salió, ni para caminar salió, ¿no? Ahí quizá David pensó, ¿qué hago con el oso? ¿Lo puedo preparar? ¿Qué hago con el león? ¿No? De repente, león al palo podría haber sacado. Esa es la situación de David y la aptitud con C, las cosas de la voluntad de Dios que hay en su vida, la disposición de su vida a servir a Dios. Y la aptitud con P, la firmeza y la fuerza para que Dios a través de su acción haga grandes cosas. ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios a través de lo que tenemos, a través de lo que somos, y cuando hablo de lo que tenemos es no solamente en lo económico, sino lo que Dios nos ha ayudado a progresar en la vida, de toda la índole, de toda la prosperidad, y en lo que nosotros somos como personas en nuestro interior? Porque dice la palabra que de nuestro interior va a reflejarse lo exterior. Dios conoce nuestro interior y de ahí nacen todas las buenas intenciones del corazón, también las malas. Pero estas dos situaciones, no solamente en la vida de David, sino que en nosotros está. Así que ¿cómo podemos nosotros andar como iglesia? Propiamente, cada uno somos la iglesia y como conjunto aquí en la iglesia Emanuel, bajo los propósitos de Dios. ¿Cómo andar en ese corazón que Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas? Es la gran pregunta. Y hoy vamos a responder así, desde la óptica de la vida de David, desde nuestra realidad inicial. ¿Qué edad tenemos? Cada uno sabrá, ¿no? En el DNI nada más vamos a identificarlos cuánto tiene. Pero desde nuestro lugar, desde nuestra condición, desde allí Dios va a comenzar a usarnos. Esa es nuestra realidad inicial. ¿Cuál era la realidad inicial de David? La realidad inicial es que era el último de los hijos. Y cuando se es el último hijo, ¿aquí hay alguien que sea último hijo? A ver, levante la mano, ¿quién es último hijo? Muy bien. Les voy a contar algunas experiencias. Yo no soy último hijo, soy último nieto. Tanto del lado paterno como del materno, soy el último nieto. Mis padres se acordaron de ser hijo después de tiempo. Y bueno, así quedé como el último, no hijo, porque dijo el único, y nieto sí el último. Así que, ¿qué pasaba conmigo cuando iba a visitar a la casa de mi abuela, que estaban mis primos viviendo ahí? Cuando había que comprar algo, David, por favor. Y vivían en la chacra, a comprar en la tienda. Había que dar una vuelta, ahí estaba la tienda. Pero soy muy pequeño, anda, ¿alguien te va a acompañar? No, nadie está libre, así que tú solamente. Y creo que a los hijos últimos les pasa eso, ¿no? ¿Algo para comprar? Ah, ya tú, anda. Y bueno, nosotros, ay, ya. Me voy a demorar para que digan que sí, sufro. ¿Y qué más pasa con los hijos últimos? Cuando tocan la puerta, a ver, anda, mira quién es. Y bueno, vamos. Pero es que, vaya, bueno, va. Y eso pasa con los hijos últimos. Y otras cosas también, pero también los hijos últimos son los que son más protegidos. Y sobreprotegidos, sobrecontrolados. No solamente controla papá, mamá, sino que todos los hermanos. Y si tienen varios hermanos, todos están atrás. Mi esposa son 8, ella es la mayor, y bueno, imagínense al último, ¿no? No solamente el papá, la mamá, sino todos los hermanos lo están controlando. Menos mal que ya se casó, ahora lo controla la esposa. Y bueno, esa es la situación con los últimos, esa es la realidad inicial de David. Bueno o no, pero ahí estaba, esa es nuestra condición de vida. Si somos hijos mayores, si somos hijos intermedios, lo llamamos sándwich, o los últimos, o algunos, de repente hijos únicos, cada uno tiene su condición, pero esa era la condición inicial de que aquel que iba a ser el rey. Oye, le estás mandando a comprar al rey. Le estás mandando a abrir la puerta al rey. ¿Quién será ese, no? Ese es David. Ese es el último. El que lo mandamos allá con las ovejas, porque no hay nadie que cuide las ovejas. Así es que David
Y David decía, sí, alegre, ¿no? Voy a tener una nueva experiencia hoy, de repente me encontraré con una tortuga. Rápido, ese para jugar. Si me encuentro con un león, ahí va a ver, ¿no? Ese era David. Así es que, ¿hacia dónde se proyectaba? ¿Cuáles son los sueños que de repente tenemos como personas? No sabemos exactamente cuáles eran los sueños de David. La Biblia no lo dice. Ni siquiera se imaginaba tal vez que iba a ser el rey. Ni siquiera se imaginaba que su vida iba a ser una vida de acciones positivas, tal vez también negativas, pero que iba a estar ante los ojos de todos. Y no solamente de su generación, sino que hasta ahora se contemplan la historia de este hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón para ganar. Así es que en esa condición Dios lo estaba observando porque Él conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por más que digamos, nadie se acuerda de mí, y tal vez cuando entramos a una edad de adolescencia es cuando pensamos más eso. O de repente cuando entramos también a una edad ya mayor, a veces pensamos eso. Que nadie se acuerda de nosotros, pero dice Dios está fiel ahí para acompañarnos en todo momento de nuestras vidas. Y ese es el Dios en los cuales nosotros creemos, ese es el Dios en los cuales pensamos, ese es el Dios en el cual está allí para nosotros. Así es que ese era David. Ni lo conocían en el barrio. Sus hermanos tal vez ni se acordaban que tenía un último hermanito. Yo creo que no, ¿no? Los hermanos que se acuerdan y se acuerdan demasiado de los últimos. Así es que muy bien, entonces, digamos que a veces pensamos que nadie da un céntimo por mí. ¿Algunos han pensado alguna vez eso? Bueno, sí son muy amados, qué bueno es eso, pero hay personas que a veces piensan que no lo aman, incluso siendo creyentes. Nadie valora lo que hacemos. Como le dije, si recogemos un papelito, nadie nos va a decir gracias. O por lo menos allá habrá un corazón bondadoso que diga, muchas gracias. Se me pasó al barrer, así es que tú lo has llevado, está muy bien. Pero esa era la condición inicial, la realidad inicial de este hombre o de este niño. Y ahora pasa a un segundo plano la vida de David, desde el corazón de Dios. ¿Quién ve todo lo que hacemos? Dios. Y esperamos que Dios vea cosas buenas que hacemos, de que las malas, ¿dónde está el balance, no? Tiene que estar más inclinado a lo bueno que a lo malo, tiene que estar nuestro corazón. Entonces, Dios también sabía bajo qué condiciones había puesto a David en la tierra. Dios sabe bajo qué condiciones nos ha puesto aquí en la tierra. Si hemos sido los hijos deseados o tal vez no hemos sido los hijos que desean, ¿no? Porque había una familia en el barrio, dice, el papá quería tener una mujercita, así es que el primer embarazo sale varón. Y decía, la mujercita, segundo embarazo, otra vez varón. A la tercera ya, embarazo y sale varón. Entonces dice, van 3, pero la cuarta tiene que ser embarazo y sale otro varón. Así que dice, creo que ya, si no lo manda Dios, ya no. Y se quedaron 4 hombres. Y bueno, siempre papá estaba esperando su hija, así es que se quedó. Pero Dios sabe cuál es la condición en la cual nosotros llegamos. Hay algunos que han llegado aquí en la tierra, que Dios ha provisto para que nosotros podamos vivir, de familias constituidas, papá, mamá, desean a los hijos, o tal vez no tanto así. Estaba la figura del papá, de repente enviudó y tenía que encargarse de los hijos, o la mamá también enviudó o fue abandonada y tenía que encargarse de los hijos,
O de repente, ni siquiera eso, sino que algunos han surgido de abusos sexuales. Cada condición es diferente, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cuándo, en qué momento es que estamos aquí en la tierra, cuándo y en qué momento Dios nos va a utilizar si somos creyentes y atesoramos en nuestro corazón las promesas para bendición de nuestras vidas. No importa la situación, porque gracias a Dios nosotros estamos con vida. Ahora que hemos pasado hace unos años una pandemia, también tenemos que agradecerle a Dios, porque en algunos, como en mi caso, hemos sido infectados, pero estamos bien. Gracias a Dios. Conozco de un hermano que hasta tuvo que ingresar al hospital, lo entubaron y todo, y ahora él está bien. Tiene 60 años y practica su deporte. Es algo que no lo comprende la ciencia, pero Dios está con nosotros y Él sabe nuestra condición, sabe cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Y cuántos estamos en el anonimato? De repente queremos ser músicos, ¿no? Y estamos ahí con, no sé, la guitarra. Ahora es fácil, ¿no? Ponemos una cámara y ya estamos ahí, ¿no? Y tenemos un montón de vistas. Pero hace tiempo, quizás en la condición de David, aparte que estaba en el campo, aparte que contemplaba las maravillas de Dios, aparte que defendía lo que le pertenecía, por su lado poeta, era músico. Así que llevaba su arpa, el público que lo aclamaba eran los pajarillos. Y hacía un coro especial ahí. Imagínense escuchar eso, ¿no? Y quizás él cantando. Qué bonito ir al campo y que alguien esté cantando y los pajarillos también unánimes ahí. Es algo mucho mejor que un concierto con toda la sofisticación de sonido que podemos hallar y que cada vez la tecnología nos va a dar mejores resultados, pero es algo natural y estaba ahí. Ese era la condición, ese era el anonimato, pero Dios estaba trabajando en él su corazón de poeta y su corazón de guerrero. ¿Cuántos dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros? Porque a David le hubiera dicho, bueno, si no hay nadie, si mi papá tiene condiciones, que mande a un criado, pues no. Como hay algunos de nosotros que nos portamos de esa manera. Si alguien puede hacerlo, pero David tenía esa voluntad de salir al campo, porque quizás en el campo encontraba toda la tranquilidad. Tal vez sus hermanos lo molestaban mucho, y él decía, en el campo, aquí estoy a mis anchas, ¿no? Puedo cantar, puedo tocar, puedo matar al león, puedo hacer un montón de cosas, puedo cuidar las ovejas, que me apasiona eso. Y cuántas cosas que cuando nadie nos conoce, en nuestro anonimato nos apasionan, son las cosas que posteriormente Dios nos va a levantar para su gloria y para ser de bendición a los demás. Y ahora David pasa a otro plano, desde la unción de Dios. Y acá viene, alguien diría, el punto de lanzarlo a la estrella, ¿no? Acá ya viene el punto donde lo van a conocer un poquito más, no totalmente, porque la vida de David es todo un proceso. Así es que el pueblo de Israel, años atrás, había dicho, queremos un rey. Y Dios tenía un gobierno teocrático. A través de los jueces gobernaban el pueblo de Israel. Pero ellos miraban al espejo alrededor a otros reinos y decían, tienen su rey. Y tercos, como siempre, a veces somos tercos, tenemos bendiciones de Dios y queremos otras condiciones, y le decimos a Dios, así no va, como yo quiero. La voluntad de Dios es una cosa y otra es la permisión de Dios. Y Dios permitió que pudieran levantar un rey. Samuel, el profeta y sacerdote, estaba de repente con una lupa, ¿no? Pero él no sabía lo que había en el corazón de las personas. Pero bueno, sea como sea, Dios propició para que Saúl sea levantado como rey.
Y comenzó muy bien. A veces cuando Dios nos comienza a usar, comenzamos bien. Pero luego viene la vanagloria, el orgullo, las cosas que no tenemos que hacer, lo hacemos. Y eso sucedió con Saúl y su reino fue destituido. No cesó en ese momento en que él se vanaglorió, hizo cosas que no debía hacer, pero tenía un tiempo. Y dejamos a Saúl por un lado, pero Dios le dice a Samuel, vas a levantar a otro rey y vas a ir a esa tierra. ¿Cuál? Belén. ¿Qué? Ahí donde ni siquiera el aire corre, donde me vas a hacer caminar un montón, ahí. Dios sabe de dónde nos levanta. Un lugar insólito, se podría decir. Así es que allí fue en la casa de Isaí, que el papá de David, llegó Samuel y seguramente que fue recibido muy bien por todos ellos. Y más todavía si dice, de aquí va a salir, de tu familia, de tus hijos, va a salir un nuevo rey de Israel. Isaí dijo, más te voy a dar, ¿no? Qué bueno. Uno de mis hijos va a ser el rey, ¿no? Como padre seguramente si alguien le dice, va a salir de tus hijos el próximo presidente del Perú. Se emociona, ¿verdad? Sí, o sea, mi hijo, todo lo que... Y seguramente estaba Isaí en ese deseo de decir, uno de mis hijos, así es que bueno, aquí están, te los presento, ¿no? Y comienzan a desfilar como pasarela, pasa el primero, caminando todo a gusto, ¿no? Simpatía. Y Samuel dice, este es. Y Dios le dice, no. Bueno, pero si has dicho que de uno va a salir, pues pasa el siguiente, por este lado, ya otro tipo de actitud. Y Samuel dice, ahora sí este es. Y Dios le dice, no. Y comienzan a pasar uno, comienza a pasar otro, por aquí, por allá, todos los hijos que sumaban, pero no calificaban. Porque Dios conoce en qué nos va a utilizar. Los hijos mayores de Isaí no iban a ser los reyes, porque Dios no estaba trabajando con ellos. Tenía otras cosas. No los estaba descartando, pero tenía para otras labores. Pero había uno que iba a salir ahí como rey. Así es que Samuel le dice, ¿y son todos tus hijos? Sí, pero... Y aquí algunos piensan que David no era hijo legítimo. Dicen, pero a David lo encomendaban, era parte de la familia oficial, se podría decir, ¿no? Del canal oficial de Isaí. Ajá. Entonces, sí uno, pero bueno, él es un muchachito y lo único que sabe es cuidar las ovejas. ¿Qué va a saber de dirección? ¿Qué va a saber de que cuánto se necesita para ir a una guerra? ¿Qué va a saber de la economía? ¿Qué va a saber de siquiera sentarse en un trono, por último? Ni siquiera sabe caminar. Porque camina seguro allá en el campo, se choca con una piedra y luego se cae y hay otra piedra, se da en la cabeza. Por eso que a veces viene medio loquito y dice, mate a un león. Y sigue otra vez caminando y se da en la nuca y dice, mate a un oso. O sea, él es fantasioso. Es alguien que vamos a ponerlo para que cuente chistes, ¿no? Para eso. Ese era el pensamiento que se tenía de David. Así es que bueno, tráiganlo, ya por último, ¿qué edad? Ni siquiera Samuel pensaba que iba a ser. Señor, parece que te estás equivocando. Isaí parece que es Esaú, ¿no? O no sé, otro nombre. ¿Estás seguro que era en Belén? De repente es en otro lugar, una ciudad más imponente. Pero aquí, en un pueblucho, y Dios le dice que venga. Míralo tú. Y cuando lo vio, hicieron como una conexión, tanto Samuel como David. La historia de Samuel también es una historia apasionante, ¿verdad? Así que se encontraban dos historias con agrado de Dios, corazones
que dejaron que Dios fluya en su vida. Así es que Dios le dice, este es el futuro rey de Israel. Este muchachito, este de que dicen que está loco, este de que dicen de que hace tantas cosas, pero nadie le cree. Yo lo he visto, dice Dios. Y Dios nos ve todo lo que estamos haciendo, como le dije anteriormente. Y aquí venía desde la unción. Así es que Dios, a través de Samuel, ungieron a David con ese aceite fresco de la unción que representaba el Espíritu Santo. Y ya David, bajo su perspectiva, había otra visión mucho más grande. Pero ni siquiera en ese momento iba a asumir el reinado. Otro proceso en la vida de David. Otra situación, otro problema. Ahora, David tiene que esperar. Y durante esperaba, para pasar el tiempo nada más, se enfrentó al gigante Goliat. Solamente para pasar el tiempo, ¿no? Porque su función iba a ser rey. Así que bueno, ahí cuando todos tenían miedo y él dice, yo voy siquiera a dejarle comida a mis hermanos, como su primera misión como el futuro rey, ¿no? Imaginen que se humillaba ese que iba a ser el rey, ¿no? Ah, sigue siendo el último hijo. Ah, ya, yo le llevo, no hay problema. Pero su fin era saber qué estaba sucediendo con el que iba a ser su reinado. Quizás ni siquiera lo pensó, pero Dios lo llevó a ese lugar. Así que todos estaban temerosos y él dice, yo voy. Y lo presentan con Saúl. ¿Tú? Yo. Así es que Saúl había prometido algunas cosas a aquel que acabara con el Goliat, su hija, por ejemplo, cosa que creo que Saúl no pensaba, lo dijo nada más, nadie va a acabar con ese gigante, así es que para que se motive, una de las cosas que voy a presentar es su hija. Y bueno, creo que David no pensó tanto en eso, sino por acabar con el tormento que tenía por mucho tiempo Israel. Le pusieron la armadura y ¿saben qué? No le quedaba. Es que no era para David. Dios nos da nuestra propia vestimenta. ¿Qué quiere decir? No somos como los demás, sino somos como Dios va a tratar en nuestras vidas. Así es que ya, las armas, tampoco en las armas que son para otros, sino Dios nos da las herramientas y las armas necesarias para que nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así es que el arma de David no era tanto la onda, sino la convicción de que Dios iba a utilizar un instrumento, tanto la onda, su vida, su cuerpo, para derrotar a ese gigante que era Goliat. Y venía Goliat corriendo, no, es una pulguita esto, agarro y... Sonó suave, pero vean fuerte. Ese era el pensamiento de Goliat. Sí, ¿no? O sea, ante nuestra visión natural, ¿qué va a acabar un pequeñito con ese gigante? Pero lo sorprendió cuando él estaba ahí, él preparó lo que sabía porque en el campo había sido preparado para la onda, así que utilizó así como con los animales que había matado, ahora era un gigante, era un ser pensante y Dios le dio la autoridad para que justamente aquí, donde duele, inmediatamente cayó Goliat y cayeron varias vendas sobre la vida de David. Cayó quien se oponía a Israel, a su progreso. Esas barreras fueron destruidas. Y para que no se vanaglorie David, porque también podía pasar como a Saúl, no cayó. Cuando nos cae algo aquí, nosotros caemos de nuca, ¿verdad? Pero cayó en la frente. Porque no era David, sino el poder de Dios que le hacía ver a los demás.
Imagínense que si eso hubiera pasado en este tiempo, estuviera publicado por todas las redes sociales. Pero como en su tiempo de David, no había ni siquiera fluido eléctrico, era de boquita a boquita, y eso es más poderoso todavía que las redes sociales. Así es que dijeron, miren qué ha hecho, ha triunfado, ya estaba siendo conocido por los demás, pero él agradecía a Dios, él sabía que Dios estaba haciendo las cosas. Dios estaba con él, Dios le permitió que él pudiera tener las cosas que Saúl había dado para quien que derrote, tenía que cumplir como rey su promesa. Y bueno, ahí fue yendo la vida de David de victoria en victoria. Y Saúl estaba con un espíritu que lo atormentaba, David tranquilamente iba con el arpa y se tranquilizaba. Así es que estaba el corazón de poeta con el corazón de guerrero, demostrado ante los demás. No solamente era el espectáculo en el campo que los animales podían ver, pero ni siquiera pensar, solamente agradarse. Ahora había gente, personas que tienen criterio, tienen pensamiento, y ahí estaba David. Pero sin embargo, cuando Saúl se entera de que va a ser el futuro de Israel, se vuelve su enemigo. ¿Cuántos enemigos a veces tenemos? Y el principal enemigo es Satanás. Cuanto más cosas hacemos, cuanto más devoción tenemos a Dios, cuanto más unción tenemos, mucho más difícil es la vida del creyente. Y eso estaba pasando. Pero David en ese lugar tuvo también que esperar. Porque sus soldados le decían, ahí está Saúl, está durmiendo, está haciendo sus necesidades fácilmente. Si has matado a Goliat, este está servido. Si has matado a un oso, este está más flaco. Si has matado a un león, este ni siquiera grita, porque ya está viejo. Pero David dice, él es el ungido de Dios. Él todavía está en el trono. Tenemos que saber esperar nuestro tiempo y nuestro momento en el cual Dios nos va a poner en los lugares que Él ha prometido. Si hay alguien que está desempeñándose en una labor dentro de la iglesia, esperemos nuestro momento. Con alegría, con paciencia, sabiendo que ahí Dios nos va a levantar aún más grande. Y eso era el pensamiento de David. Ahora sí, alguien le ayudó a David para que acabaran con Saúl. Ahora sí, ¿qué quedaba? Aquel pastor iba a ir en el palacio. Aquel que nadie daba un céntimo por él, ni siquiera su amigo Samuel, ahora iba a estar por encima de Samuel. Imagínense, sus hermanos le mandaban a comprar, ahora dirían, ¿a dónde nos va a mandar? Es el rey. Pero David tenía un corazón amoroso para con todos. Lo que le habían hecho era como una experiencia nada más, pero estaba expectante de lo que Dios iba a hacer con su vida y con el pueblo de Israel. ¿Y cuántos debemos estar expectantes con lo que cuando ya asumamos lo que Dios nos ha puesto para aprender, para direccionar las bendiciones de Dios? No solamente en favor de nosotros, sino en favor de todos los demás. Porque es el corazón de servicio que también tiene que fluir en nosotros como iglesia, dentro de la comunidad cristiana y para afuera también. Hay muchas personas que están perdidas, hay muchas personas que tienen necesidades. ¿Cómo atendemos como iglesia? De repente tienen algunas estrategias, pero cada día buscar que Dios en esas estrategias pueda fluir el verdadero poder de Dios. Y que la gente sea impactada con nuestra palabra, con nuestra acción en favor de los demás. A veces nos hemos centrado como iglesia y de repente no es aquí, pero solo en nuestras cuatro paredes. La iglesia tiene que salir afuera, porque afuera están los necesitados que vendrán a edificarse, sí aquí. Pero nuestra misión es ser luz afuera en las tinieblas. Cuando yo estaba en primaria, estudiaba en un colegio que se llamaba San Juan Bautista.
Y había una oportunidad para que yo en secundaria pase a un colegio bautista. O sea, de San Juan Bautista a Bautista, pero de evangélico, ¿no? Y al principio yo no quería. Yo dije, yo voy a hacer luz ahí en ese colegio en medio de las tinieblas, pero estaba más apagado. Y hasta que el líder de jóvenes me da una palabra contundente, faltando horas para el cierre de inscripciones, yo le digo a mis padres, ahora sí quiero estudiar en ese colegio bautista. No se molestaron, menos mal conmigo. Buscaron la manera y en la tarde ya estaba en el otro colegio, mi secundaria. A veces nosotros tenemos acciones que no van de acuerdo a lo que es en la realidad. Pero en medio de esas cosas, Dios también nos comienza a bendecir, porque somos sus hijos. ¿Cuántos han sido así como yo, no? Hijo único tenía que ser, pues, ¿no? Caprichoso, problemático, diciendo que nadie lo entiende. Y a veces así somos como hijos de Dios. Pero en medio de todo, Dios, como nuestro Padre, nos complace. Y así de repente David también tenía algunas cosas que debían de mejorar. Dios no solamente le permitió tener como mujer a la hija de Saúl, sino cuántas otras le permitió a él, no era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, de todas las bendiciones, o tal vez no bendiciones, sino de los placeres que tenía, él, en su reinado que era óptimo, que era el conquistador, que era el mejor reinado que ha visto en la historia el pueblo de Israel, en medio de esas cosas, que tenía grandes oportunidades de desarrollar aún más, en medio de eso él dejó la comunión con Dios. Y le sucedió, lo vio, lo pensó, lo deseó, lo llamó y lo tuvo. A Betsabé. El rey, claro que podía tener a disposición todo lo que quería, pero era de acuerdo al corazón de Dios. Y ese hombre falló y buscó hacer otras cosas. Al esposo de esta mujer, que era uno de sus fervientes soldados, lo manda a que vaya a la guerra. Y él no fue. Hasta se emborrachó para que no entrara en lista para la guerra. Y dije, Señor, yo le sirvo a pesar de mi condición. Pero David estaba buscando otras estrategias. A veces con la sabiduría que Dios nos ha dado, hacemos lo malo. Como le decía Pablo, no quiero hacer lo malo, pero lo hago. Y acá estaba en David. Y como que el reino entró en crisis a causa de ese líder. Esta situación era conflictiva. Dios ya había tomado nota, lógicamente, porque conoce todo lo que nosotros hacemos. Pero en algún momento se le iba a cobrar. Y en algún momento Dios también nos da en su palabra todo lo bueno que tenemos que hacer. Pero cuando caemos, también toma nota. Así que fue otro profeta que pidió audiencia con el rey, le contó una parábola y él dijo, qué bonita parábola, ¿no? Excelente, ¿no? Esa historia está bonita, también lo voy a escribir de repente en uno de los salmos. Y le dice, otra vez te digo, ¿no entiendes? Y cuando estamos bajo el pecado no entendemos. Toda la sabiduría que él tenía se fueron nada porque estaba opacado por el pecado. La luz había sido ganada por las tinieblas. Y dice, eres tú, entiende, eres tú el que ha cometido dos cosas, un pecado tan grande. Pero aquí vemos el corazón que estaba de acuerdo al corazón de Dios. Porque él inmediatamente se arrepintió y hizo un signo de arrepentimiento que se postró totalmente su cuerpo en el piso pidiéndole perdón a Dios. Tal vez cuando hemos cometido un pecado sabiendo que es malo,
Porque cuando no somos creyentes, obviamente que hacemos lo que bien nos parece, pero cuando somos creyentes, Dios nos llama a conciencia a que nosotros sabemos que es malo y que no. ¿Qué cosa a Dios no le agrada? Por lo tanto es pecado. Y este señor, este rey, había cometido un pecado. Se estaba portando también como el anterior. Y tal vez pensó, si a Saúl le quitó la bendición, no solamente él, sino que sus generaciones iban a reinar, ahora también me puede quitar a mí. O todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que es maravilloso, que quiero aún más cosas, porque cuando Dios nos comienza a bendecir, anhelamos cosas mayores, ¿verdad? Que Dios nos ayude en todas nuestras debilidades, y aquí entendió David que podía apelar a la misericordia de Dios, así como escribió en muchos de sus salmos de la misericordia de Dios, así es que se postró delante de Dios pidiéndole perdón. Y Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nos arrepentimos, que quiere decir algo genuino que sale en nuestro corazón, y ya no vamos a caer en ese pecado, Dios lo perdonó. ¿Cuál es nuestro grado de arrepentimiento cuando cometemos algo que no le agrada a Dios? Ese es un símbolo importante de arrepentimiento, en el cual Dios va a restaurarnos. Y Dios restauró. De lo que estaba cayendo su reinado, comenzó a levantarse aún más. Y a pesar de todo eso, para el Señor borrar, y como dice, que cuando nosotros nos arrepentimos, Él agarra nuestro pecado y lo manda en lo profundo del mar. Y el Señor, para hacer efectiva su palabra, de la misma mujer que Él antes había cometido pecado, claro que se arrepintieron, tuvieron su matrimonio, y de ahí mismo, de esos dos loquillos, de esos dos exhibicionistas, más que todo Betsabé, de ahí iba a levantar al próximo rey. Todo lo malo, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios los transforma en cosas buenas. Así que la promesa de Dios, aun cuando de repente fallamos, pero nos arrepentimos, Dios sigue con esa promesa. Y siguió con esa promesa para que el reino que había prometido se prolongara, no solamente con Salomón, sino con Jesús. Y a ese rey nosotros servimos. A ese rey cada día tenemos que agradarle. A ese rey que es el Dios eterno. ¿Cuántas veces de repente nos hemos sentido frustrados? Que nadie nos ve, pero Dios está viendo. Así es que es mejor hacer cosas buenas que hacer cosas malas. Y digamos, ¿en qué momento nos va a levantar? En su tiempo. No es antes ni después, sino en el tiempo de Dios. Todas las promesas que han sido vertidas sobre tu vida, Dios va a levantar. Dios va a tener ese momento. Y podamos ser cada día expectantes de las maravillas que Dios hace con nosotros.